Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos de Península Viva. ¿Quién está por encima del Señor Jesucristo en tu vida? ¿Quién está por encima del Señor Jesucristo en tu vida? Hoy estamos iniciando la lectura de la carta a los hebreos. Los hebreos, los judíos, son aquellos que años antes los líderes del pueblo judío habían crucificado al Señor Jesucristo porque no alcanzaron a creer que Él era el Mesías prometido. Hoy ya hay hebreos, hay judíos que se han convertido al cristianismo, pero ellos mismos sufrían, tenían luchas, tenían dudas. ¿Por qué? Porque en su cultura y en su religión se les había enseñado la importancia de los ángeles. Si leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios muchas veces envió a sus ángeles con un mensaje para sus hijos. El caso de María, de José, los padres del Señor Jesús como hombre, ellos fueron visitados por ángeles. Y para los judíos, los ángeles tenían un lugar muy importante en esa jerarquía porque les permitían conectarse directamente con el mensaje de Dios. Y había confusión en ellos, ¿quién será más importante, los ángeles o Jesús? Y en muchas aclaraciones que va a hacer esta carta, empieza hablando de los ángeles. Me voy a referir en el capítulo 1, y nos toca todo el capítulo 1. Por cierto, quiero invitarle a que usted tenga una Biblia de papel en su mano. ¿Por qué? Porque es importante que usted subraye los pasajes que son importantes, que subraye aquellos pasajes que son memorables, que hay que aprender de memoria para retener su contenido en nuestra mente, y porque todos los días vamos a ir estudiando fracción a fracción los 30 días del mes de septiembre. Inicio en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Y en los siguientes versículos, el autor de esta carta va a mencionar cuando menos 7 pasajes del Antiguo Testamento en donde se va a referir a Cristo como alguien muy especial por encima de los ángeles. Por ejemplo, nada más el primero, versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje le dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Hay 7 menciones que no alcanzo a ver ahora, en donde el autor de esta carta está diciendo: vean, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la importancia, de la preeminencia del Señor Jesucristo. Por eso yo empecé preguntándote: ¿quién está por encima del Señor Jesucristo en tu vida? Porque para estos hebreos, para esos judíos, ellos tenían confusión. Ellos no sabían si darle un lugar más alto a los ángeles que en otro tiempo habían venido con mensajes de Dios, o ahora al Señor Jesucristo. Y el autor va a ayudar a que lo podamos entender. Y fíjese usted, yo hice una pequeña lista de las cosas que se dicen del Señor Jesucristo en estos breves versículos. Por ejemplo, dice que Dios nos habló a través del Hijo. Está mencionando al principio que a través de muchos años habló a través de los profetas, habló a través de los ángeles. Dice, pero hoy día nos ha hablado a través del Hijo. Esta pequeña porción coincide con lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, donde se dice que Jesucristo es el verbo o la palabra. Es decir, es quien nos trae la voz, la voluntad de Dios para que nosotros podamos conocerla. Y pareciera que el autor de la carta dice: todo lo que fue antes ya fue, pero hoy día ya no existe, porque lo que hoy existe es el Hijo de Dios encarnado como la máxima expresión de la palabra de Dios para nosotros. Y sigue diciendo: el Señor Jesucristo ha sido designado como heredero de todo. Por medio de Jesús se hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es Dios mismo. Él es la imagen de lo que Dios es. Sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Llevó a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la derecha del Padre en las alturas.
llegó a ser superior a los ángeles. Y sigue diciendo versículo 10, tú, Señor, fundaste la tierra y los cielos con las obras de tus manos. El cielo y la tierra envejecerán, mas tú permaneces. Tú eres siempre el mismo y tú siempre lo serás. Y si tus años no tienen fin. Queridos amigos, ¿qué está haciendo el autor de la carta a los Hebreos? Está marcando la preeminencia y la prominencia del Señor Jesucristo. Él está sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe en nuestro mundo. No hay nada, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda ser más importante que el Señor Jesucristo. Así es que, como este es un devocional, no es un estudio a profundidad del pasaje, solamente quiero tomar esta idea. Para los hebreos, ellos luchaban. ¿Quién era más importante? ¿Los ángeles o ahora este que decían que era el Mesías enviado por Dios? Y el autor de esta carta va a decir, no, olvídenlo. Los ángeles sí fueron usados por Dios, pero hoy día, quien es el heredero, quien es el resplandor de la gloria de Dios, quien consumó la purificación de los pecados, quien es el heredero de todo lo que existe, dice, es la persona del Señor Jesucristo. Queridos amigos, si queremos tomar una reflexión para este día, tendríamos que pensar, ¿qué personas hay en nuestra vida que son más importantes que Jesús? Y les doy un tip. Normalmente denotamos quién es más importante en la forma que usamos nuestro tiempo, en la forma que usamos nuestras capacidades y la forma que usamos nuestro dinero. Tendrían que hacer ustedes un análisis, una reflexión personal, pero cuando estamos usando nuestro dinero para una persona o para una cosa y no para Dios, cuando estamos usando nuestro tiempo para otra cosa y no para Dios, es porque hay algo que es más importante que la persona del Señor Jesucristo en nuestra vida. Yo quiero invitarte, el inicio de esta lectura, le hemos puesto en esta serie de predicaciones los domingos, razones para creer en Jesucristo. Para muchos Jesucristo es un maestro, para otros Jesucristo es un sanador, es un curandero, es un profeta, pero para nosotros Jesucristo, de acuerdo con lo que dice este pasaje, Él es el heredero de todo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de Dios. Y ante Él se debe de doblar, como dice Pablo en Filipenses, toda rodilla, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y que todos proclamen a Cristo como Señor y como Rey. Si nosotros logramos creer en Jesucristo en esa categoría, sin duda alguna que tendremos tiempo, que usaremos nuestros talentos y usaremos nuestros recursos para mostrarle nuestra gratitud, nuestro amor y sobre todo dar evidencia que realmente creemos que Él es el que merece toda la gloria y toda la honra en nuestra vida. Yo quiero invitarte a que oremos y pidamos de Dios, de su iluminación, para comprender lo maravilloso de esta enseñanza, pero cómo tenemos que vivirla y aplicarla en nuestro diario vivir. Padre Celestial, gracias porque ahora nos das el privilegio de iniciar esta carta a los Hebreos y poder darnos cuenta de cómo se habla del Señor Jesucristo como aquel que tú has designado para reflejar tu gloria y mostrarnos tu voluntad. Él es heredero de todo lo que existe y ante Él tenemos que doblar nuestra rodilla y reconocerlo como nuestro Rey y nuestro Señor. Perdónanos si en este momento estamos mostrando más amor, más atenciones, gastando más recursos en aquello que no es el Señor Jesucristo. Ayúdanos a poner nuestro amor, nuestra disposición en amarlo a Él. Reconocer qué es eso que está ocupando un lugar arriba del Señor Jesucristo para que a partir de ahora sea Jesucristo lo más importante en nuestra vida. Te ruego, Señor, una bendición a las personas que hoy estamos iniciando con esta lectura de esta carta, que tú nos des de tu sabiduría en este mes, a leer la carta a los Hebreos, que diario cuando leamos tu palabra, que tu Espíritu venga a nosotros, abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento y nos permita comprender las grandes verdades de tu palabra. Lo rogamos, Señor, quédate con nosotros, bendícenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, les reitero la invitación. Vamos a poner todo nuestro ánimo. Son 30 días del mes y que todos los días podamos ir siguiendo pasaje a pasaje, saboreando esta lectura. Les recomiendo consíganse varias versiones de Biblia. Puede ser la traducción del lenguaje actual,
La Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, es importante porque hay fracciones donde resulta más difícil comprender y si leemos varias versiones podremos entenderlo más fácil. Les invito a que este mes nos dediquemos a leer Carta a los Hebreos, razones que nos llevarán a creer en Jesucristo como lo que Él es, nuestro Rey y nuestro Señor. Nos vemos el día de mañana.